las cercanías de Gondor, una leyenda oscura se susurra en tonos temerosos. Una historia de un enemigo tan cruel y despiadado que su sola mención hace temblar los corazones de los valientes. Se dice que él y su infernal caballo devoran a sus enemigos aún estando vivos. Estamos hablando de Boca de Sauron, uno de los enemigos más temibles y malignos de la Tierra Media. Descendiente de los Númenóreanos negros y un guerrero destacado en la capital de Umbar. Los habitantes de Umbar, con su ferocidad y crueldad, saqueaban y atacaban los pueblos cercanos de Gondor. Esta brutalidad no pasó desapercibida para Sauron, quien lo secuestró para traerlo a sus oscuros dominios. Sin embargo, a pesar del odio que albergaba hacia los pueblos libres de la Tierra Media, no confió en la influencia del Señor Oscuro, negándose a sucumbir a su voluntad. Frustrado, Sauron decidió emplear métodos más crueles. Ordenó que el Númenóreano fuera sometido a días de tortura implacable. Su piel comenzó a desprenderse, su boca se desfiguró horriblemente, y cada día que pasaba olvidaba su nombre, su rostro y su propia identidad. La tortura continuó sin piedad, un proceso de deshumanización que lo llevó al borde de la muerte. Así, su vida pasada se desvaneció y su mente fue devorada por la voluntad de Sauron, quien borró cualquier rastro de humanidad en él, dejando solo odio y maldad pura. Convertido en un espectro aterrador, la boca de Sauron se erguía como el oscuro heraldo de su amo, un símbolo viviente de la corrupción absoluta que consumía a los pueblos libres de la Tierra Media. Su voz resonaba como un eco de condena, y su sola presencia infundía un terror profundo, recordando a todos el precio de enfrentar al Señor Oscuro. Sauron poco a poco comenzó a depositar su confianza en su nuevo y leal servidor, enviándolo a misiones específicas donde la boca de Sauron demostró una efectividad y excelencia sin igual. Su ferocidad y crueldad en el campo de batalla pronto ganaron el respeto del Señor Oscuro, quien lo nombró la boca de Sauron, eligiéndolo como su portavoz y guardián de la imponente torre de Barad-dûr. Durante décadas, la boca de Sauron lideró y entrenó a una élite de orcos conocidos por su brutalidad y salvajismo. Bajo su mando, estos orcos se convirtieron en una fuerza temida en los dominios de Sauron, extendiendo el terror por toda la Tierra Media. Sin embargo, un día llegó un evento que cambiaría el curso de su historia. Los Nazgûl, los servidores más oscuros y poderosos de Sauron, capturaron a una criatura peculiar, un hobbit extraño llamado Gollum. La boca de Sauron llevó a Gollum ante Sauron mismo, quien ordenó que fuera torturado para revelar información crucial. Después de semanas de agonía y sufrimiento, solo 2 palabras escaparon de Gollum. Al ver el odio y resentimiento que ardían en el alma de Gollum, Sauron optó por liberarlo, percibiendo en él un lado oscuro y un nuevo propósito para esta criatura. Después de estos eventos, la boca de Sauron continuó vigilando como guardián de la puerta de Barad-dûr, el símbolo mismo del poderío de Sauron en la Tierra Media. La leyenda de la boca de Sauron se extendió como una sombra oscura sobre los pueblos libres de la Tierra Media. Era conocido por su gusto enfermizo por la tortura y la crueldad desmedida. En cada batalla capturaba prisioneros y los sometía a tormentos horribles. Pero lo más espeluznante era el rumor que se propagaba. Se decía
que devoraba a sus víctimas, dejaba a uno vivo, solo para que corriera el terror de su presencia. Sin embargo, su caballo era aún más temido. Grande y negro como la noche, con ojos que brillaban como brasas ardientes, se decía que se alimentaba de carne humana y que nunca había sido derribado en batalla. Después de cada conflicto, se llevaba los restos de los enemigos caídos, aumentando su aura de terror y oscuridad. Desde entonces, la aparición de la boca de Sauron en el campo de batalla era un presagio de muerte. Los hombres de Gondor temblaban ante su llegada, y aquellos valientes que se atrevían a enfrentarlo lo hacían con el corazón en la garganta. Pero con el paso de los años, el viento de la guerra se alzó. La tormenta que se había estado gestando durante tanto tiempo, finalmente comenzó a desatarse, y mientras la Tierra Media trataba de recuperar algo de su aliento tras la devastación de las batallas pasadas, un nuevo y oscuro presagio se cernía sobre la región. Había pasado poco tiempo desde la épica batalla en los campos de Pelennor, y Sauron no había dejado de vigilar con furia inquebrantable cada movimiento de sus enemigos desde lo alto de Barad-dûr. Sin embargo, algo inesperado captó la atención del ojo de Sauron. Un ejército combinado de Rohan y Gondor avanzaba rápidamente hacia la Puerta Negra de Mordor, una ofensiva que nadie se había esperado. Este avance de las fuerzas del bien tomó por sorpresa al Señor Oscuro, quien, sin dudar, ordenó a la boca de Sauron movilizar a todas las huestes de orcos para preparar la defensa ante una batalla que podría ser más colosal que todas las anteriores, una contienda que no solo decidiría el destino de Mordor, sino el de toda la Tierra Media.